Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Conoce tu Fe Católica, un canal en el que tú y yo estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en este primer gran bloque estudiando el Credo y vamos viendo a Dios Padre como Creador. El tema de hoy, Dios misericordioso y clemente. Recordemos lo que nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas 6:7. De Dios nadie se burla. Entonces, para que tengamos cuidado y nos entremos ya en este tema, Dios misericordioso y clemente. Bienvenidos. Para conocer en qué medida Dios es misericordioso y clemente, viene en nuestra ayuda el Salmo 145. En sus versículos del 8 al 13 nos dice así: El Señor es clemente y compasivo, lento a la ira y rico en amor. El Señor es bueno con todos, tierno con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te alaben, Señor, que te bendigan tus fieles, proclamen la gloria de tu realeza, que cuenten tus grandezas, explicando tus proezas a los hombres, el glorioso esplendor de tu realeza. Tu reinado es un reinado eterno, tu gobierno por todas las generaciones. Fiel es Dios en sus palabras y amoroso en sus acciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, Dios no deja de dar testimonio de sí mismo, de su bondad, de su misericordia. Nos ha creado con amor y por amor, haciendo beneficios desde el cielo, dando la lluvia en abundancia, llenando de sustento y alegría el corazón de todos los hombres. Demuestra su santidad dimanando bienes como una perpetua e inagotable fuente de bondad. Esto nos lo va a profundizar mejor el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 210. Es tal vez aquí donde la gente se confunde con el sentido de la misericordia de Dios. Pues recordamos que después del pecado del pueblo de Israel, allá en el Éxodo capítulo 32, acababan de pasar el Mar Rojo, habían vivido las plagas de Egipto, todo el poder de Dios, y sin embargo querían un Dios que no estuviera por allá en la nada, sino un Dios que pudieran tocar. Esa necesidad del ser humano de poder tocar a Dios los lleva a caer en este pecado terrible de idolatría, de abandonar al verdadero Dios para adorar a un ídolo. Dice aquí que el pueblo se apartó de Dios para adorar al becerro de oro. Dios obviamente habló de aniquilarlos, pero Moisés aplacó al Señor poniéndose ante él en favor del pueblo infiel, recordándole su alianza con los patriarcas. Vemos entonces aquí la importancia del papel de Moisés como intercesor. ¿Cuántas veces no habría el Señor de aniquilar a todo el género humano por la cantidad de pecados y más como se presentan en nuestros días? Sin embargo, existen esos intercesores que, como Moisés, se aplaca la ira de Dios con su intercesión, pidiendo por su pueblo, por este pueblo cada vez más perdido y más perverso. Tú y yo, hermanos, estamos llamados a ser ese Moisés que con nuestra súplica nos pongamos en la brecha, como dice, para poder interceder ante Dios por toda la humanidad que se encuentra perdida en el pecado. Efectivamente, Dios perdona a su pueblo en atención a Moisés, su siervo fiel. Dice aquí, el Señor se arrepiente de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Éxodo 32:14. Pero ahora
es Moisés quien castiga al pueblo, destruyendo el ídolo hasta el polvo. Lo vierte en el agua y se la hace beber a todo el pueblo, como nos lo narra el versículo 20 de este capítulo 32. Pues bien, mis hermanos, este Moisés nos enseña cómo delante de Dios intercede por su pueblo que ha pecado, que es un pueblo idólatra, que es un pueblo que de verdad merece el exterminio. Mas sin embargo, Moisés intercede por su pueblo. Pero eso no significa que Moisés entonces se hace el de la vista gorda con el pecado y no hace nada. No. Delante del pueblo hace valer los intereses de Dios y va a castigar fuertemente a este pueblo. Entonces, miramos cómo ese intercesor es un verdadero intercesor delante de Dios y del pueblo. Delante del pueblo hace valer los intereses de Dios, pero delante de Dios intercede por ese pueblo pecador. Es así que Moisés hace respetar la santidad de Dios. Moisés, viendo que el pueblo estaba desenfrenado, mandó a los levitas, espada en mano y de puerta en puerta, indiscriminadamente contra el pueblo. Y nos narra así el libro del Éxodo que ese día murieron unos 3,000 habitantes del pueblo israelita. Hoy se han consagrado al Señor a costa del hijo o del hermano, ganándose hoy su bendición, va a decir Moisés. Gracias a este exterminio, que algo que a nuestra vista sería una salvajada, pues pasar de puerta en puerta, matando indiscriminadamente a todos aquellos que habían pecado. De esa manera se expió el pecado contra Dios. Y Dios no le dijo a Moisés, oiga, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va a matar al pueblo? No, Dios se quedó callado, porque el pecado hay que repararlo. Por el pecado siempre hay que resarcir. Y esta es la parte que no nos cuentan en esta misericorditis que vivimos en el día de hoy en nuestra iglesia. Misericordia es creer que aquí no pasa nada, que Dios se hace el de la vista gorda. No. Hay que reparar por el pecado. Hay que pagar las consecuencias de ese pecado. Y a este pueblo le costó ese día unas 3,000 personas que murieron a manos de los levitas. Por orden de Moisés, no por orden de Dios, por orden de Moisés. Pero Dios no dijo nada ni le reclamó a Moisés por todo este exterminio. Entonces, comprendamos que el pecado tiene su consecuencia, como dice San Pablo, porque por el pecado viene la muerte. Después de esta fuerte expiación, Moisés vuelve a interceder ante Dios por su pueblo. En estos términos, Moisés le dice a Dios, perdona, Señor, su pecado, el pecado de este pueblo, o bórrame a mí del libro de la vida. Tremenda exigencia. Sin embargo, Dios aclara que a cada uno se le pedirá cuentas de su pecado. Lo dice allá en el versículo 33. Y yo sé que esto no me hace muy popular, pero no podemos, tú y yo, caer en la torpeza de creer que podemos ir impunemente en contra de Dios y que no pasa nada. Que podemos comportarnos como el niño malcriado al que su madre le ofrece el pecho para que se alimente y en vez de calmarse y de tomar el alimento, lo que hace es golpear el pecho de su madre. Y que no pasa nada. No, mis hermanos, no podemos ser así de ingratos, de indiferentes con nuestro Dios. Claro que debemos expiar por nuestro pecado. Por eso existe un lugar que tú y yo conocemos como el purgatorio, para expiar todas aquellas imperfecciones que no hemos podido purificar durante nuestra vida terrena. Que Dios nos libre de ir a ese lugar y que nos dé la gracia de llegar más bien al cielo. Espero que haya quedado muy claro que el pecado
debe expiarse, que la misericordia de Dios no es que se haga el de la vista gorda con nuestros pecados o que nos alcahuetee nuestros pecados, sino que nos invita a cambiar de vida, a convertirnos, pero también a reparar y a expiar por ese pecado. Teniendo esto claro, entonces ahora sí retomamos el numeral 210 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice lo siguiente: Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor. Si no vienes en persona, le dice Moisés a Dios, no nos hagas salir de aquí. Esto nos distinguirá de los demás pueblos de la tierra. ¿Qué cosa? Que tú camines en medio de nosotros. Dios le dice, gozas de mi favor y te trato personalmente. Es así como sabemos que la amistad entre Dios y Moisés fue algo que muy raramente se dio a lo largo de toda la historia de la salvación. Esto, pues, si les interesa, mis hermanos, los invito a que leamos el capítulo 33 del libro del Éxodo. La parte que hemos tomado está en los versículos 15 al 17. Esta amistad entre Dios y Moisés llega a unos términos muy altos, tanto que Moisés se atreve a pedirle a Dios ver su gloria. Sin embargo, Dios le aclara que nadie puede mirarlo y quedar vivo, pero que sin embargo le va a mostrar su espalda. Todo esto está relatado allá en el capítulo 34 del Éxodo. El Señor pasa por delante de Moisés y proclama, Señor, Señor, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. Es una teofanía, una visión maravillosa que Dios le permite contemplar a Moisés. Vamos viendo entonces cómo se perfila la verdadera misericordia de Dios. Dios, el Señor, es un Dios que perdona. Precisamente para nosotros hoy en día, esta misericordia de Dios se manifiesta en el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia al cual debiéramos tú y yo estar acudiendo constantemente, pues esa es su misericordia. Dios perdona al pecador que se arrepiente de corazón y se acerca con humildad a recibir la absolución en este admirable sacramento. Es tanto el deseo que Dios tiene de perdonar que, resucitado Jesús, lo primero que hace es instituir este santo sacramento de la penitencia. Lo podemos repasar allá en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Jesús resucitado sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo y les dice, a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados, a quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Esto es en lo que se manifiesta, vuelvo y digo, la misericordia de Dios. Moisés dijo, si gozo de tu favor, venga mi Señor con nosotros, aunque seamos un pueblo de cabeza dura, perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como tu pueblo. Éxodo 34:9. Eso es, y Dios viene a caminar en medio de nosotros, pero no nos puede perdonar si no hay arrepentimiento. No nos puede perdonar si en nosotros no hay conversión de nuestros pecados. Nosotros tenemos sí o sí que dar ese paso de mostrarle a Dios que queremos estar y vivir junto a Él en su amistad. De resto, no esperemos ganarnos un cielo gratis, porque el cielo cuesta, mis hermanos. La vida eterna, la felicidad eterna, cuesta sacrificio y debemos estar dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos, a nuestros gustos, a nuestros caprichos, a nuestras decisiones apartadas de Dios. Debemos dejar todo eso, esa vida alejada de Dios y volver a Él de todo corazón. Y Él, ahí sí, va a poder ejercer su misericordia sobre nosotros y nos va a conducir a una vida de santidad. Recordamos el episodio de la zarza.
Moisés le pregunta a Dios cuál es tu nombre y él dice, yo soy. El nombre yo soy expresa la fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios permanece siempre con nosotros, está atento como el padre del hijo pródigo, está atento a ver cuándo su hijo regresa para salir a nuestro encuentro y darnos ese abrazo de amor. Pero tenemos que volver como el hijo pródigo, tenemos que recapacitar como el hijo pródigo. En la casa de mi padre tenía todo y aquí me estoy muriendo de hambre. Y entonces volver, convertirnos, eso significa convertirse, dar un giro de 180 grados y volver nuevamente al Padre Celestial, que a pesar de la infidelidad, de nuestro pecado y del castigo que merecemos, dice el Éxodo 37:7, mantiene su amor por 1000 generaciones. Su misericordia llega hasta dar a su propio Hijo en sacrificio para librarnos del pecado. Y así nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 211 al decirnos, como dice Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. No podemos acusar a Dios de indiferencia, siendo Él el amor mismo. Dios revela hoy y siempre que es rico en misericordia. Tan rico es en misericordia que llega a dar a su propio Hijo en sacrificio para sacarnos a nosotros de las garras del pecado. Qué ingratitud y qué indiferencia la nuestra lanzarnos de nuevo con el pecado a las garras de Satanás, dejando a Dios, Padre bueno, para lanzarnos nosotros de cabeza al infierno por nuestra propia voluntad de querer pecar. Mis hermanos, caigamos en cuenta de todas estas barbaridades, de todas estas locuras que cometemos y que voluntariamente nos apartamos de Dios a causa de cosas efímeras, comprando el humo de Satanás, porque no es ninguna realidad. El pecado es el humo que Satanás nos vende para apartarnos de Dios. No seamos tan ingenuos tú y yo, mis hermanos. Pidamos la luz y la sabiduría del Espíritu Santo que Dios la da en abundancia a todos aquellos que le tememos. Gracias, mis hermanos, por vernos. Sigamos estudiando con ánimo el Catecismo de la Iglesia Católica. No nos desanimemos. Comparte este video, comparte esta información con aquellos que sabes que la pueden necesitar. Todos la necesitamos, de hecho. Entonces todos debiéramos compartir esta información y seguir profundizando en el estudio del catecismo. Tú y yo no nos sentamos fácilmente a estudiar el catecismo y lo estamos haciendo aquí a lo largo de estos videos. Pues entonces únete a nosotros, comparte esta información y ayuda a evangelizar, ayuda a salvar otras almas. Si tú, hermano, ayudas a salvar un alma, estás salvando la tuya propia. Esa es una promesa que Dios ha hecho a todos nosotros. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.